El carácter cristiano viene desde adentro, por el poder del Espíritu. El Espíritu procura transformarnos a la semejanza de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Podríamos meditar por horas en el fruto de 9 aspectos producidos por el Espíritu. Nótese especialmente que el amor encabeza la lista. Pablo aclara que ninguna ley jamás podría desarrollar esta clase de carácter. Cuando aprenderá la gente que hacer resoluciones jamás la santificará. Si vivimos por el Espíritu, esto es salvación, vivificados por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, esto es santificación, permitiendo que el Espíritu controle y dirija nuestras vidas. Compare con Efesios capítulo 5, versículo 18 al 24, con Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 19, y verá que estar lleno del Espíritu es ser controlado por la palabra de Dios. Por los resultados son idénticos. Andar en el Espíritu no es alguna experiencia emocional ajena a la vida diaria, es una experiencia diaria del creyente que se alimenta con la palabra, que ora y obedece lo que dice la Biblia. Para concluir, note los 3 ruegos que Pablo hace a los cristianos para que vivan en santidad. Por la gracia de Dios, Dios el Padre les ha llamado, versículo 13. Dios el Hijo ha muerto por ellos, versículo 24. Y Dios el Espíritu Santo mora en ellos, versículo 16 al 23. Cada persona de la Trinidad nos ayuda en otra batalla contra la carne. Comentario Gálatas capítulo 6. En este capítulo final Pablo presenta 2 contrastes más de la vida cristiana. Tenga presente que está describiendo la vida espiritual del creyente, que está bajo la gracia y no bajo la ley. Es una vida de libertad, no de esclavitud. Capítulo 5, versículo 1 al 15. Ni que se vive en el espíritu, no en la carne. Capítulo 5, versículos 16 al 26. Otros, no uno mismo. Versículos 1 al 10. Hay una ley que el creyente obedece, la ley del amor en Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Juan capítulo 3, versículo 34. El Espíritu de Dios es el Espíritu de amor, porque Dios es amor. Si andamos en el Espíritu, no usaremos ni nuestra libertad en Cristo con propósitos egoístas. Le permitiremos al Espíritu que obre por medio de nosotros para ayudar a otros. Otros es la gran palabra del Evangelio. Jesús vivió por otros y debemos seguir su ejemplo. Ser libres de la ley no quiere decir que somos independientes los unos de los otros, porque somos miembros de la misma familia y nos ministramos unos a otros. Ayuda espiritual. Versículos 1 al 5. Imagínense a un creyente que de súbito el enemigo lo atrapa y cae en pecado, y otros creyentes se enteren. ¿Debería ser nuestra actitud de juicio y condenación? No. Si somos espirituales, andando en el Espíritu, guiados por el Espíritu, produciendo el fruto mediante el Espíritu, procuraremos restaurar al caído. La palabra griega para restaurar es un término médico que significa la reparación de algo o de un hueso roto. Los cristianos son miembros del cuerpo de Cristo y un cristiano en pecado debilita el cuerpo. Por supuesto, si la persona no se somete a la restauración, se deben considerar las medidas de disciplina delineadas en Mateo capítulo 18 y 1 Corintios capítulo 5. Debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero también debemos llevar nuestras propias cargas. Vean las palabras de Pablo a los Gálatas en capítulo 6, versículo 1 al 5.
Hay algunas cargas que podemos compartir con otros, pero hay otras que solo nosotros podemos llevar. Evadir mi responsabilidad sobre pretexto de ayudar a otros es pecado. Debe haber un espíritu de humildad al procurar y ayudar a otros sin pensar que somos mejores. Dejemos que Dios juzgue y dé la recompensa. Él jamás se equivoca. Ayuda material, versículos 6 al 10. El creyente que presta atención a la palabra compartirá los beneficios materiales con los que enseñan. Esta es la lección de los versículos 6 al 8. La lección aquí es dar y ofrendar. Compartir lo que uno tiene. Este principio se ha indicado en Romanos capítulo 15, versículo 27, donde recibimos bendiciones espirituales y tenemos el privilegio y la obligación de compartir las bendiciones materiales que el Señor nos ha dado. Sembrar para la carne significa vivir para nosotros mismos y para la carne, invirtiendo tiempo y dinero en cosas que no duran, cosas de este mundo. Sembrar para el Espíritu significa invertir tiempo y dinero en cosas eternas, compartiendo con los demás. ¿Cuántos cristianos usan carnalmente su tiempo y dinero, y el dinero es solo tiempo acuñado como para que podamos volver a invertirlo en cosas de la carne, y se preguntan por qué nunca crecen en la gracia o cosechan frutos espirituales? Por cierto que sembrar para el Espíritu exige fe y paciencia, pero Dios promete la cosecha a su debido tiempo. Demanda tiempo crecer espiritualmente. Debemos ser fieles sembradores en nuestras actividades. La gloria de Dios, no la aprobación del hombre. Versículo 11 al 18. Hasta el mismo final de la carta, Pablo tiene la gracia en mente. El cristiano que depende de la gracia a través del Espíritu dará siempre la gloria a Dios. El legalista que practica religión se ganará la aprobación de los hombres, como honra el mundo a la gente religiosa y desprecia al cristiano consagrado. Pablo solía usar un secretario cuando escribía, dictando la carta, y luego añadía al final su rúbrica de gracia personal. Pero al parecer escribió Gálatas personalmente, y debido a su deficiencia visual tuvo que escribir con letras grandes. Cuán grandes letras no quiere indicar un gran número de palabras, porque la carta es relativamente corta. Se refiere al tamaño de las letras. Pablo no permitió que su deficiencia física le impidiera obedecer a Dios y advertir a sus amigos cristianos sobre los males del legalismo.